Hola, ¿cómo les va? Aquí mi saludo y mis abrazos deseando que estén pasando un tiempo de comunión con el Señor. Gracias por acompañarme en esta hora para estudiar el capítulo correspondiente de nuestro tema, Remedios preciosos contra las artimañas del diablo. Vamos a orar, por favor, para ponernos en las manos de nuestro Dios y dedicarle este estudio. Padre eterno, cuán hermoso es tu santo nombre y qué grandes son tus maravillas y tus atributos. Nos postramos ante ti en adoración y alabanza, en humildad y con el deseo de ser perdonados hoy, como cada día, por tu bendita misericordia. Señor, te damos gracias por este día, por las bendiciones que derramas en especial para tu pueblo. Padre bendito, nos has librado de la desdicha, del sufrimiento, nos rescataste de la muerte y nos has llevado en tu mano por el camino de la salvación. No cesaremos de agradecerte cada día y hoy te damos gracias también por la oportunidad de estudiar juntos esta clase. Abre nuestras mentes y danos el discernimiento y la capacidad de comprender el mensaje que tú deseas llegue a nuestro entendimiento para vivir en santidad, siendo transformados por ti y darte a ti solamente la honra y la gloria. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Acompáñenme a ver el contenido de este capítulo número 10. Existe otro método del diablo para impedir el servicio de los creyentes. Consiste en hacerles pensar que hay un número pequeño de personas que sirven a Cristo y que esas personas son los menos importantes, los de menor influencia y los más pobres de todos. Satanás les dirá, seguro que no quieren malgastar su vida en medio de un pueblo como este, sin poder, sin influencia, ignorantes y pobres. No vale la pena obedecer a Dios si su pueblo es así. ¿Cómo deben reaccionar los creyentes cuando el diablo les habla de esta manera? Primero, deben recordar que aunque Satanás les llame pobres a los seguidores de Cristo, y aunque sean pobres en cuanto a los bienes del mundo, en realidad son los más ricos. No ricos en cuanto al dinero o en cuanto a bienes, sino ricos en las bendiciones de Dios. El apóstol Santiago, hablando de este asunto, escribió: Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago capítulo 2, versículo 5. Estos pocos pobres e insignificantes cristianos, como Satanás les llamaría, en verdad son los más ricos y poderosos del mundo. Aunque tengan poco en sus manos, poseen mucho en sus esperanzas. Aunque casi no tengan nada ahora, son los herederos del glorioso reino de Dios. Los creyentes también deben recordar que a lo largo de la historia humana, algunos de los creyentes han sido ricos y famosos. Por ejemplo, Abraham y Job son dos casos de creyentes que eran ricos en bienes materiales. Entonces Satanás no tiene razón en decir que todos los creyentes siempre han sido pobres. Algunos creyentes son ricos en bienes de este mundo y todos son ricos en bendiciones espirituales. Vamos a hablar particularmente de la carta de los Efesios. Probablemente es la revelación más alta y más gloriosa que ha querido dar el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Las dos cartas desde la prisión a los Efesios y los Colosenses presentan este contexto de la palabra de Dios. Entre ellas, la carta a los Efesios toma el primer lugar. La revelación que es dada en estas cartas sobre los pecadores creyentes que Dios a través de la sangre de su Hijo salvó y les dio en él la posición más alta, es por lejos la revelación más sublime. Dios revela su propio corazón de amor y proclama por medio de su Espíritu cuánto nos ha amado y ha pensado en nosotros antes de poner el fundamento del mundo. Él muestra la riqueza de su gracia y ahora revela un misterio que él tenía escondido desde los tiempos antiguos. Esto en Efesios 3, versículo 9. ¿Cuánta riqueza hay en eso? Tal como Dios mismo, también esta revelación
que proviene de su corazón lleno de amor, es inagotable. Podemos hablar de la carta a los Efesios como de la carta rica de Dios, quien en su misericordia nos cuenta de las riquezas abundantes de su gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Pero aún esta afirmación no agota ni una fracción de la gloria que contiene esta carta maravillosa. La carta a los Efesios es el documento que tenemos los creyentes como respaldo de lo que es la herencia que nos viene de lo alto. La herencia ya recibida con la venida del Mesías y el Espíritu Santo, y la herencia que nos aguarda en el reino sublime de Dios. La carta a los Efesios habla con entusiasmo de la plenitud y la riqueza que los cristianos tenemos en Jesucristo. Los cristianos tenemos un futuro maravilloso por delante, futuro del que el Espíritu Santo en ellos, de cierto modo, es el anticipo. Leemos en Efesios 1, versículos 13 al 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Las bendiciones espirituales son más grandes que todas las riquezas terrenales de todos los inconversos en el mundo. El creyente más pobre con bendiciones espirituales posee más que la persona más rica de la tierra sin ellas. Las bendiciones espirituales satisfacen cuando las bendiciones materiales no pueden hacerlo. El Señor Jesús habló de las bendiciones espirituales como agua viva. En el libro de Juan 4:14 leemos: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Los creyentes tienen bendiciones perdurables que nunca les podrán ser quitadas. Las bendiciones de los creyentes les acompañan en todo tiempo, en la prisión, en el tiempo de la enfermedad, a la hora de la muerte y en la eternidad. Ningunas riquezas terrenales pueden hacer esto. Ahí en el libro a los Efesios, capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol Pablo: A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta carta, que fue redactada por el apóstol Pablo entre los años 60 y 62 después de Cristo en la cárcel, probablemente haya sido propagada más allá de Éfeso, en las iglesias de la provincia de Asia. Pablo era seguido por muchas iglesias y es posible que los hermanos comunicaran entre sí tanto para orar los unos por los otros como para compartir las noticias, y más tratándose de Pablo. La carta no contiene ningún encabezado personal o saludos especiales a hermanos en la fe, como es el caso en otras cartas de Pablo. Juntamente con las cartas a los filipenses y los colosenses, la carta a los efesios está entre las cartas de Pablo escritas desde la prisión de Roma. Podemos ver en Efesios 3, versículo 1, que dice: Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Y luego en Efesios 4, versículo 1 dice: Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor. En Efesios 6, versículo 19 dice: Oren también por mí, para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren porque lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Aparentemente no hay ninguna razón negativa como ocasión para la carta a los Efesios. No es una carta de corrección como la que les fue escrita a los Gálatas, o una carta de respuesta a problemas o preguntas como les escribía a los Corintios
o a los tesalonicenses. Su objetivo no es una situación eclesiástica determinada, ni advierte de peligros especiales como la carta a los colosenses, tampoco es una carta personal como las cartas a Tito o a Timoteo. La carta de los Efesios tiene un estilo general, proclama la verdad sublime sobre la iglesia compuesta de judíos y gentiles como el cuerpo de Cristo, con Cristo como cabeza. Pablo en la carta a los Efesios transmite una carga doble. Primero desea recordar a los cristianos sus bendiciones espirituales incalculables en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En la carta a los Colosenses, por ejemplo, el énfasis está en la grandeza y gloria de Cristo, mientras que en Efesios en la grandeza y gloria de aquellos que creen en Él. Es el momento de hablar de las riquezas del cristiano. Pablo desea inspirar a los creyentes con esto, a poner en práctica su vida de fe. Se trata de las bendiciones celestiales de la iglesia, los consejos eternos de Dios con respecto a la iglesia, sus misterios en cuanto a la iglesia y la posición celestial de la iglesia. Pablo revela 5 verdades especiales sobre las regiones celestiales. Son una región de bendición, dice. Capítulo 1, versículo 3. De poder, capítulo 1, del 19 al 20. De tranquilidad, capítulo 2, versículo 6. De manifestación, en capítulo 3, versículo 10. Y de victoria, capítulo 6, versículo 12. Eso está para leerlo y detenernos a analizar exegéticamente cada versículo. La inspiración en las verdades que son manifiestas a nosotros como iglesia. Una vez Pablo escribió: «Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada». Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. En la oscuridad de una cárcel fue que Pablo escribió la luz más sublime con respecto a verdades celestiales. En la estrechez de su esfera de actividad, Dios le dio el espacio más amplio del conocimiento. En la cautividad, el Señor le revela la libertad más suprema de los hijos de Dios. Hablan primordialmente de los bienes y las bendiciones espirituales en las regiones celestiales y en la eternidad. Alguien dijo muy acertadamente: el cristianismo no es de esta creación, pertenece a la eternidad. A continuación veamos cómo la carta de los Efesios expresa la gran riqueza que recibimos de Dios en la perspectiva de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Del Padre, Efesios 1, del 4 al 6, escogiéndonos. Desde antes de la fundación del mundo, reconociendo que nuestra salvación nunca fue iniciativa del hombre, sino de Dios el Padre, el cual nos eligió con un propósito: ser santos y sin mancha. Adoptándonos. En la parte de la adopción se nos da la posición de miembros dentro de la familia de Dios para que podamos recibir nuestra herencia y disfrutar de nuestra riqueza espiritual. Aceptándonos, nos ha dado el hermoso privilegio de ser aceptos delante de su presencia a través de Cristo. Ahora veamos las riquezas por parte del Hijo, en Efesios 1, versículos del 7 al 12. Nos ha redimido, nos ha comprado y liberado, una de las maravillosas bendiciones de parte de Cristo, debido a que éramos esclavos del pecado y bajo el dominio de Satanás y el mundo. Todo ello por medio de su sacrificio, haciendo el pago por nosotros. Nos ha perdonado. La palabra perdonar hace referencia a echar fuera o liberar, lo que nos hace recordar cuando en el ritual de la expiación uno de los 2 machos cabríos
era sacrificado siendo expuesta su sangre ante Dios en el propiciatorio, y el otro era liberado con las confesiones de los pecados de Israel sobre sí. Eso está en Levítico 16. Cristo llevó nuestro pecado para que jamás podamos verlos. El pecado nos ha empobrecido, pero la gracia nos ha enriquecido. Enseguida, nos ha revelado la voluntad de Dios. Versículos del 8 al 10. Todo su plan, desde el momento de la caída del hombre hasta el final de los tiempos, Cristo nos ha revelado que un día todas las cosas serán reunidas en Él. El pecado todo lo dispersó, pero Dios reunirá todo en Cristo en la culminación de todas las épocas. Lo mejor de todo ello es que nosotros somos parte de este gran plan eterno. A continuación, nos ha hecho una herencia. Esto está del versículo 11 al 12. Delante de Dios somos de gran valor y estima. No solo tenemos una herencia, somos su herencia. Somos el cuerpo de Cristo, somos su esposa. Somos la iglesia. Somos coherederos con Cristo, lo que significa que nosotros no podemos reclamar nuestra herencia independientemente de Jesús. Somos con Él y en Él. Ahora veamos las riquezas que nos ha dado el Espíritu Santo. Efesios 1, versículos 13 al 14. Nos ha sellado. En este versículo se describe el proceso de salvación. Los efesios escucharon el Evangelio y, habiendo escuchado, creyeron. Y cuando creyeron, fueron sellados por el Espíritu Santo. Ser sellados por el Espíritu Santo implica una transición terminada, seguridad y protección, además de autenticidad. Seguridad y protección porque ahora pertenecemos a Dios. Autenticidad debido a que es la prueba de un creyente genuino, el sello del Espíritu Santo. Por último, el Espíritu Santo nos ha dado las arras. Esto da a entender la fianza que garantiza la compra final de alguna propiedad. Sin embargo, también la palabra arras significa anillo de compromiso. De tal forma que este versículo señala la garantía del cumplimiento de las promesas del Señor. Cuando se menciona la redención de la posesión adquirida, la redención se experimenta en 3 etapas. Hemos sido redimidos por la fe en Jesús. Está en Efesios 1, 7. Nos redime a medida que el Espíritu obra en nuestras vidas. Romanos 8, del 1 al 4. Y por último, seremos redimidos cuando Cristo regrese y lleguemos a ser como Él. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor y misericordia, y a través de estas revelaciones en la carta a los Efesios. Él quiere alentarnos para nuestra vida aquí en la tierra. Él quiere que ya desde ahora le tomemos el gusto a la eternidad, lo que se iguala a un aperitivo previo a la comida principal. Y para esa gloria ya nos ha sido dado el Espíritu Santo como prenda y garantía de nuestra herencia. ¿Quién es realmente pobre? ¿El así llamado pobre creyente o el inconverso más rico de la tierra? Satanás está mintiendo cuando dice que solo hay creyentes pobres en el mundo. Aunque parezca que es así, la realidad es otra. El número total de creyentes en el mundo es muy grande, y el número de creyentes que ha existido a lo largo de la historia es también cuantioso. En el libro de las Revelaciones, Apocalipsis 7, versículo 9, el apóstol Juan dice haber visto una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero. Por culpa de Satanás, mendigamos las falsas riquezas del mundo, esas que son
tan pasajeras y desechables, que se pudren, que se corroen. No nos damos cuenta de la forma miserable en la cual estamos viviendo porque no entendemos la verdadera riqueza que hemos obtenido en Cristo Jesús. Hay demasiados creyentes que viven como pobres cuando Cristo nos ha hecho ricos. Con esto me refiero a que viven aspirando a cosas materiales que quizás puedan ser de una utilidad, pero que nunca llenarán sus vidas. Aquellos que viven como espectadores del mundo y con la ambición de tener más bienes cada día, nunca podrán gozar plenamente. La verdadera llenura no se logra con bienes y riquezas, se experimenta en el alma con el lleno del Espíritu de Dios. El enemigo está constantemente haciéndonos pensar que nuestro Dios no es justo. ¿Cómo puedes alabar a un Dios que no te proporciona riquezas? ¿Cómo es posible que llames fiel a un Dios que te mantiene al filo de la necesidad y no te da en abundancia? El inconverso o el creyente nuevo toman los ataques del maligno como cuestionamientos legítimos y válidos. Pero el creyente que ha caminado con su Señor por más tiempo y ha experimentado más siguiendo los pasos santos, sabe muy bien que en ningún lugar estaría mejor que bajo la sombra del Omnipotente. Satanás le dirá a usted que Dios no existe porque los inconversos gozan de abundancia y los cristianos siempre están marginados. Es verdaderamente un reto seguir los pasos de Cristo y mantenerse en santidad, puesto que ciertamente los cristianos, al no tener la ambición de poseer riquezas, también comparten bendiciones y no las acumulan. Usted puede observar a muchos cristianos que viven de manera sencilla y humilde, pues ese es el modo de simplicidad que debemos seguir. A usted puede parecerle poco atractivo, pero cuando usted comprenda lo que es la verdadera conformidad, aprenderá una manera de vivir mucho más placentera que la imagen ficticia que el mundo proclama y anhela de una persona exitosa. Usted no está invitado a sentarse y cruzarse de brazos. No es que usted sea exhortado a no desear y aspirar tener mejores condiciones de vida y también prever para los tiempos de carestía y dificultad. Lo que el auténtico cristianismo demanda es que nuestro corazón esté primeramente pleno de las cosas más valiosas, que nuestra alma rebose del Espíritu de Dios. Usted mismo verá que cuando usted llegue a esa plenitud, automáticamente no deseará las cosas de relativa importancia, y mucho menos las de valor temporal. ¿Hasta cuándo dejaremos de vivir de los sustitutos, los accesorios, los adornos, los complementos, y comenzaremos a utilizar las riquezas que tenemos en Cristo? Hermanos, aunque puede ser que muchos creyentes viven en lugares donde existen pocos cristianos y muchos de ellos son pobres y humildes, no siempre es así. También existen ciudades o barrios en donde habitan cristianos prósperos y muy bendecidos en sus finanzas. Las aspiraciones económicas son legítimas cuando estamos llenos del Espíritu Santo y deseamos honrar a Dios con nuestras vidas. Si pedimos eso, seremos escuchados y atendidos. El apóstol Santiago nos ha dado un razonamiento santo a este respecto que bien podemos recordar para defendernos y contraatacar al diablo cuando nos perturba en ese sentido. En el libro de Santiago capítulo 4 versículos 1 al 3 leemos: ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones.
Pero nunca nos olvidemos que nuestra riqueza más grande está en la promesa de la vida eterna. El día vendrá pronto, cuando estos creyentes pobres y humildes brillarán como el sol. El apóstol Pablo escribió acerca de cómo Dios levantó a los creyentes y los hizo sentar en los lugares celestiales. Esto está en Efesios 2, versículo 6. Algún día Dios mostrará al mundo qué tan bendito es su pueblo. Entonces los ricos de la tierra envidiarán a los creyentes que antes juzgaron como pobres. También podemos ver la descripción en el relato del apóstol Juan, quien nos cuenta en Apocalipsis que la gran Babilonia, la ciudad de los arrogantes, ricos y poderosos, los que se deleitaban en los bienes terrenales, es destruida y eliminada. Lo más caro y sofisticado, lo más ostentoso, los lujos y las posesiones son convertidas en nada para dar paso a lo eterno, lo que perdurará y realmente tiene valor. ¿Quién es, a fin de cuentas, el más rico? El que posee lo material y se piensa firme por sus bienes terrenales, debería pensar que nada tiene de lo eterno y glorioso. Nada tiene comparado con un hijo de Dios. Estas riquezas que hemos recibido solamente son una parte de lo mucho que tenemos ahora en Cristo. ¿Y aún así persistimos en vivir en pobreza? No puede ser. Ya no pensemos más así. Muchos pensamientos y frases de algunos pastores de denominaciones equivocadas y desviadas insisten en la prosperidad material, en la riqueza profesional e incluso llegan a apreciar más estas que las verdaderas riquezas en las cuales nuestro Dios abunda en gran manera. Usted puede ver filas de gente deseando esa mágica oración o la imposición de manos que el pastor fulano efectúa y tiene fama como la del rey Midas, quien convertía en oro todo lo que tocaba. Usted no se deje engañar. Ser bendecido por Dios no significa necesariamente que usted tenga dinero o bienes materiales. La presencia del Dios fiel está en cada aspecto de su vida. Cuente usted las bendiciones considerando cuán dichoso es por tener libertad en Cristo, el perdón, la paz en el alma, la herencia de la vida eterna y todas las promesas espirituales que son reales. Además, cuente usted cada detalle que Dios le ha provisto en esta vida. Todo aquello que usted da por sentado no lo es. Viva en gratitud apreciando cada aspecto de su vida porque ha sido provisto por la voluntad y generosidad del Creador. Su salud, su familia, su empleo, sus alimentos, sus dones y talentos, en fin, tanto y tanto que es seguramente innumerable. Recuerde a Pablo, quien no poseía nada, ni una buena salud, y estuvo preso, encadenado a un soldado, y aún así podía contar muchas bendiciones y se mantenía en gran libertad espiritual y un ánimo que le llenaba para sentirse bendecido en abundancia. Tal era su paz y su llenura que sus palabras en las cartas motivaron a miles y nos siguen dando ejemplo de firmeza en la fe y plena confianza en el Todopoderoso. Es tiempo de vivir nuestra riqueza en Cristo para la gloria de Dios a través de su gracia, apreciar el valor de lo que en Cristo hemos recibido, reconociendo lo indignos que somos. Usted librará victorioso los ataques del maligno, manteniéndose animado y recordando que Dios le ama de una manera particular y personal. Señor, oramos a ti agradecidos porque hemos recordado en este estudio las riquezas incomparables que tenemos en ti. Vemos que el enemigo es mentiroso y nos quiere incomodar para que perdamos nuestra devoción y gratitud que te debemos. Aprendemos por medio de este método que las riquezas aparentes de este mundo, las que persiguen los inconversos, no se comparan con la gloria más grande, que es la salvación y la promesa de vida eterna.
Ayúdanos a luchar contra el enemigo y a rechazar y descartar los pensamientos engañosos del maligno. Que nuestros ojos logren distinguir cuando algo aparenta ser bueno, pero es vano y pasajero. Aumenta nuestra capacidad de discernir y la inteligencia para que sepamos huir del engaño y de todo mal. Gracias por todas las riquezas y también por tu paciencia y tu piedad, por tu misericordia que es nueva cada día. Llévanos tú de la mano por esta vida. Te suplicamos esto en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.